respiratorio, como nuestro tema 1 del quinto 2. ¿Qué podemos decir como introducción? ¿No? Que el sistema respiratorio es el conjunto de órganos que se encarga de realizar el intercambio gaseoso, ¿no? Lo que es entre el oxígeno y el dióxido de carbono, este CO2, ¿no? Con el medio externo y la sangre. El medio externo es todo lo que nos rodea, la sangre es lo que está en nuestro organismo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función en sí? Es incorporar el oxígeno al organismo para que al llegar a las células se produzca lo que es la combustión de los nutrientes, ¿no? Liberando así la energía. Luego se elimina el dióxido de carbono al exterior a través de la respiración. Todo esto se lleva mediante un proceso, ¿no? La respiración. Entonces, eso sería en forma general la función de la respiración. ¿Cuáles son las partes del sistema respiratorio? Lo que decíamos, ¿no? ¿Cuáles serán las partes de las vías respiratorias, doctores? ¿Alguien? ¿Alguien podría? Alce la mano y le voy a registrar para lo que les decía, ¿no? ¿Cuáles serán? ¿Alguien? Vía respiratoria. ¿Cuáles son las partes de la vía respiratoria? Ahí ya está saliendo, no han respondido rápido. Entonces, ustedes saben que las vías respiratorias están conformadas por las fosas nasales, la faringe, laringe, la tráquea y los bronquios, ¿no es cierto? Y está conformado también por lo que son los pulmones. Dentro de los pulmones están los bronquios y los alveolos. Estas son las partes del sistema respiratorio. Bueno, las vías respiratorias, empezamos con las fosas nasales, ¿no es cierto? Estas fosas nasales son dos cavidades que están situadas sobre la cavidad bucal. Ustedes saben que está aquí encima. Están rodeadas por lo que es el paladar, los huesos nasales, ¿no es cierto? El frontal y el etmoides. Ese es, desde el punto de vista esquelético, está formado de esta forma. Están separados por un tabique, ¿no? Que es el septo nasal, el tabique nasal, que está formado por, desde el punto de vista óseo, está formado por el etmoides, el pómer y un cartílago, que es el cartílago nasal, ¿no? Eso nos va a dividir la fosa nasal en dos, ¿no? Un derecho y un izquierdo. En las paredes están lo que son los cornetes, ¿cierto? Superior, medio e inferior, son los cornetes. ¿Qué más tenemos respecto a las fosas nasales? Estamos en anatomía, ¿no? Estas fosas nasales son dos cavidades óseas situadas por encima de la cavidad, ya decíamos. ¿Cómo se ha procedido? Están separadas por el tabique nasal, en las paredes laterales están los cornetes y estas fosas nasales, doctores, se van a comunicar con el exterior por los orificios nasales, ¿no? El orificio nasal, con la faringe mediante las coanas, con los senos también se va a comunicar con los senos paranasales mediante los conductos, ¿no es cierto? También va a tener comunicación con las glándulas lacrimales por los conductos lacrimales. Ustedes saben que cuando lloramos, también nuestra nariz llora, ¿no? Por este conducto justamente, el conducto lágrimo-muconasal, ¿no es cierto? Por eso es que pedimos un Kleenex y más que limpiarnos la lágrima, nos limpiamos la nariz, es por eso, justamente por esta comunicación, ¿no es cierto? Entonces, por esos orificios están conectados la fosa nasal con su alrededor. También respecto a las fosas nasales, histológicamente podemos decir que está revestido por un epitelio ciliado con células productoras de moco, ¿no es cierto? Estas células productoras de moco cumplen una gran función. La mucosa que recubre los cornetes se va a llamar pituitaria roja, ¿no? Y en la parte superior está lo que es la pituitaria amarilla, ¿no?
Esta pituitaria amarilla va a contener lo que son las terminaciones nerviosas, lo que son de los nervios olfatorios. Gracias a ello, en esto se encuentra un sentido, ¿no es cierto? El sentido de la olfacción. Por eso cuando nos resfriamos, esto llega a alterarse y por nosotros podemos tener cacosmia. ¿Qué es cacosmia? O hiposmia. Disminución de la o hiperosmia. Más el embarazo y la migraña, ¿no? Aumento de la... Entonces, eso podemos tener gracias a ello, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Tienes escrito debajo de parte? ¿Estás conectado a internet? Sí. Vamos a pasar a la faringe, a la otra estructura, ¿no es cierto? Hemos descrito la fosa nasal así, a grandes rasgos. Ahora pasamos a la faringe. Esta faringe, doctores, es un tubo musculoso común que también pertenece al aparato digestivo y al aparato respiratorio. Este se comunica con la boca mediante el istmo de las fauces, ¿no? También se comunica con el esófago, ¿no es cierto? También se va a comunicar con las fosas nasales a través de las coanas. Esta faringe, doctores, a través de con la laringe, perdón, se va a comunicar a través de la glotis, ¿no es cierto? También se va a comunicar con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Esta trompa es la tuba faringotimpánica, ¿no es cierto? Antiguamente llamada trompa de Eustaquio. Ahí estamos. Aquí se comunica con el esófago, con la laringe, con la boca, ¿no? Y con las fosas nasales. La faringe, doctores, es un tubo musculocartilaginoso que comunica con la faringe con la tráquea, ¿no es cierto? Es como un tubito que lo comunicamos. Está delante de la faringe, bueno, formado por los huesos hioides. Estamos ya en laringe, ¿no? Por los huesos hioides. Está formado además por 9 cartílagos. Los principales son tiroides, cricoides y epiglotis. El cartílago tiroides forma una prominencia en el cuello, ¿no es cierto? Que es más prominente en el hombre, que lo llamamos la nuez de Adán. Entonces, si todos se extienden, los caballeros son los que tienen esto más prominente. Alguna vez en la práctica, no, doctora, tengo yo grandes y las compañeras no, entonces, pero más grande es en el sexo masculino. A ver, aquí estamos. Entonces, doctores, la laringe tiene una parte que se llama epiglotis, ¿no es cierto? Que tiene la forma de una lengüeta, como ven, parece una lengua prácticamente. Durante la deglución, doctores, esto va a hacer que se cierre, que cierra la entrada de aire para impedir que los alimentos entren en las vías respiratorias, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si esta epiglotis no funcionara adecuadamente? Entonces va a entrar los alimentos a la vía respiratoria y nos produce una tromboaspiración. O cuando nos atoramos, ¿no? A veces queremos hablar, estamos comiendo, por eso es que esto ya pues no sabe qué hacer, ¿no? Si vamos a comer o vamos a hablar y nos atoramos y estamos... En todo caso, si es una estructura grande, hasta Heimlich hay que hacer y demás, ¿no? Maniobras para que elimine ese cuerpo extraño, ese alimento de la vía respiratoria. Entonces es peligroso. Muchas personas mueren por broncoaspiración. Esta parte es importante, ¿no? Por eso uno cuando está comiendo mejor no habla, ¿no es cierto? Ya en la tercera edad, doctores, esto empieza a fallar por el tema de la sarcopenia y demás, por eso los viejitos, los de la tercera edad, se atoran mucho, ¿no? Bueno, dentro de la laringe se encuentran 2 pares de repliegues, ¿no es cierto? Estos repliegues son las cuerdas vocales. Aquí tenemos las cuerdas vocales, falsas y verdaderas, ¿no es cierto? Estos van a delimitar un espacio triangular que se llama glotis. Ustedes saben que estas cuerdas vocales son estructuras principales para la fonación.
Se dice que cuando son más grandes es más gruesa la voz y demás. Y cuando existe una laringitis, esto llega a paralizarse, ¿no es cierto? Y de ese modo estamos con disfonía. Esta disfonía puede ser ronca, áfona, tonal y demás, ¿no ven? Ya. Continuando. Bueno, continuando con la laringe, existen lo que decíamos, ¿no? De las cuerdas vocales, dos pares de cuerdas vocales, las falsas o superiores, y las verdaderas o inferiores, esta de acá. Las inferiores pueden vibrar al pasar el aire y producir sonidos. Esto es la fonación, ¿no es cierto? Que con la boca y la lengua son transformados en palabras. Gracias a ellos nos comunicamos, ¿no es cierto? Ustedes participan, yo les puedo describir el tema, ¿no? La lesión de las cuerdas va a modificar el tono del sonido, lo que hace rato les decía, ¿no? Lo que es la disfonía. Y las tres variantes que se tienen, ¿no? Áfona, cuando nada escuchamos. Bitonal, cuando como que en dos partes. Y la ronca, como ronquitos, ¿no es cierto? Ahora, lo que les decía hace un momento, el tamaño de la laringe va a determinar el timbre. Entonces, conociendo esto, podemos suponer que los caballeros, los doctores, deben tener más grande, por eso su voz es más gruesa, ¿no es cierto? Y de nosotras debe ser un poco más pequeño, porque nuestra voz es más aguda, más delgada. Continuamos. Pasemos a la tráquea. Tráquea, bronquios y bronquiolos. La tráquea, doctores, es un tubo de 13 centímetros aproximadamente, ¿no? En medicina 2 más 2 más 4. Un promedio de 13 centímetros de longitud y 2 de diámetro, ¿no? Está delante del esófago. Está formado por anillos cartilaginosos, estos, ¿no? Que son incompletos en esta forma, ¿no? Este anillo vendría así y no termina acá, ¿no? Anillos incompletos. Se divide en dos bronquios, ¿no es cierto?, que penetran en los pulmones y siguen dividiéndose, formando lo que es el árbol bronquial. Los más finos van a terminar en bronquiolos y, bueno, son los bronquiolos que estos van a terminar al final en lo que son los alveolos, ¿no es cierto? Todo el tracto respiratorio, doctores, está tapizado por un epitelio cilíndrico pseudo estratificado ciliado. Por histología ya saben a qué me refiero con esto, ¿no es cierto? Entre las células ciliadas van a existir lo que son las células caliciformes, ¿no? Estas son secretoras de moco. Ese moco cumple una función bien importante, ¿no? Es como que este moquito agarrar a las bacterias y los elimina. Y por eso cuando enfermamos, eliminamos flemas, ¿no? Y ahí pueden estar las bacterias. Por eso que hacemos un cultivo de esputo, de expectoración, y ahí localizamos qué bacteria es. Estos movimientos ciliares de las células ciliadas van recogiendo las bacterias, ¿no es cierto? Y las otras partículas capturándolas por la mucosa, por ese moco, ¿no? Y las van a trasladar a la garganta, desde donde nosotros vamos a botar, ¿no? Hacemos un y expectoramos. Esto es importante para como defensa de nuestro aparato respiratorio. Pulmones, nuestra estructura. Los pulmones, doctores, como lo pueden ver aquí en la foto, ¿no? Son dos órganos de forma cónica, en forma de cono, alojados en la cavidad torácica, ¿no es cierto? Esta es la cavidad torácica y están alojados ahí adentro. El derecho, doctores, es más grande que el izquierdo y tiene tiene lóbulos que están separados por lo que son las fisuras, ¿no? El izquierdo solo tiene 2 lóbulos, el derecho tiene 1, 2, 3 lóbulos. Recordando anatomía, ¿no es cierto, doctores? Hablando de los pulmones, ya habíamos dicho que son 2 órganos esponjosos, ¿no? Por lo que color rosado, que están protegidos por costillas y situadas en la cavidad torácica, ¿no? Este pulmón, doctores, tiene 3 caras. Una
cara costal, que sería esto, ¿verdad? Una cara mediastínica, que sería esto de acá adentro, que está rodeando al mediastino, y una cara diafragmática, que está encima del diafragma. El pulmón derecho, doctores, es algo más grande que el izquierdo, habíamos dicho. Está pesando aproximadamente en una persona promedio de 600 gramos. Este presenta 3 lóbulos, ¿no es cierto? El lóbulo superior, el medio y el inferior, que están separadas por lo que son las cisuras. Aquí tenemos la cisura horizontal y la oblicua. Esas dos cisuras lo va a dividir en 3 lóbulos. El pulmón izquierdo pesa cerca de 500 gramos, 100 gramos menos que el derecho, ¿no? Y tiene 2 lóbulos, ¿no? El superior y el inferior, que está separado por una cisura, que es una única cisura que se llama cisura oblicua. Continuamos. Ya. ¿Cuáles son las caras del pulmón? ¿Alguien podría participar? A ver, levante la mano. A ver, doctor. La cara costal, diafragmática y mediastínica. Y la mediastínica. Súper. Ya, gracias, doctor. ¿Cómo se llama? Joel Kelka. Kelka Joel. Hasta aquí. Aquí vamos a ver participación de el día. Del 18 de febrero del 2023. Joel Kelka. Bueno, continuemos. Los pulmones, los bronquios se van a subdividir dentro de estos lóbulos, ¿no es cierto?, en otros más pequeños que se llaman bronquiolos, y estos a su vez en conductos aún mucho más pequeños, ¿no es cierto? Estos van a terminar en minúsculos saquitos que se llaman alveolos, estos, ¿no es cierto? Estos alveolos, doctores, están rodeados, como aquí se ve escasamente, por capilares. Están rodeados por capilares. En este lugar es donde se va a producir lo que es la hematosis, que es el proceso en el cual los glóbulos rojos absorben oxígeno y van a liberar lo que es el dióxido de carbono. Una membrana llamada pleura es la que va a rodear a los pulmones y la va a proteger del roce con las costillas. Esta pleura es un medio de defensa, ¿no? Un golpe, y la pleura es la que amortigua, por así decirlo, y protege los pulmones. Pero también la pleura es una estructura en la cual van a asentar patologías, ¿no? Produciendo lo que son derrames pleurales, una pleuritis, una pleurodinia. ¿Qué es pleurodinia? Dolor, ¿no es cierto? Pleura. Decíamos que cada pulmón contiene alrededor, doctores, de 300, pero antes. ¿Qué es la hematosis? Es el intercambio gaseoso. Entonces, cada pulmón contiene alrededor de 300 millones de alvéolos, doctores. ¡Guau! De estos, en esa cantidad, 300 millones. La principal función del pulmón es establecer el intercambio gaseoso con la sangre, ¿no? Ahí te entiendo. Por esta razón, doctores, que los alvéolos están en estrecho contacto con los capilares, como ven acá. Esta presentación yo les voy a pasar, como es en Genially, solo el link, que ustedes van a poderlo abrir y demás, ¿no? Continuando. Algo importante de los pulmones, doctores, es que el conocimiento importante de la segmentación pulmonar. Sí, o si esto es pregunta de la visita médica en el internado, esto sí, en anatomía se deben acordar, ¿no? Nos preguntamos así en reconocer, así un poco más traumados con estas partes. Es importante, doctores, entonces lo vamos a repasar. Cada lóbulo se divide en varios segmentos broncopulmonares, ¿no es cierto? Cada uno de estos está relacionado con un bronquio, una arteria y una vena. No existe comunicación, doctores, entre un segmento con el otro, excepto, doctores, la comunicación se da a través de los poros de Kohn, que son orificios de las paredes alveolares, a través de los canales de Lambert, que es la comunicación de los bronquiolos terminales
con los alvéolos adyacentes. Y también se va a permitir la comunicación, porque hay un intercambio de líquido y gas entre segmentos, pero no entre lóbulos. Esa sería una ventilación contralateral. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cada segmento es uno solo. Únicamente mediante estos va a haber una comunicación, solo por esos, después no se comunica. Vamos a ir conociendo estos segmentos de acuerdo a estos son, ¿se acuerdan, doctores? Los segmentos. Van a tomar su nombre de acuerdo a estos, ¿no? Cada uno. Y aquí, por ejemplo, esquemáticamente este cuadro, esta foto lo he copiado, porque demuestra, ¿no? Cada uno cómo es, cuál es. Aquí pueden ver, ¿no? Por ejemplo, el lóbulo superior, que tiene apical, posterior y anterior. El 1 sería el apical, este sería el posterior, y no se ve, ¿no? En en esta otra diapositiva vamos a reconocerlo mejor. Hablemos del lóbulo derecho, doctores. Esto es pulmón derecho, perdón, eso también tengo que corregir. El pulmón derecho, yo ya he trabajado con lóbulos y sabes, tiene, habíamos dicho 3 lóbulos, ¿no es cierto? El lóbulo superior, medio, inferior. El lóbulo superior tiene segmentos que son apical, posterior y anterior. El 1, apical. El 2, posterior, y el 3 es el anterior. También se lo reconoce como LB1, LB2 y LB3. El lóbulo medio, doctores, se divide en 2, el lateral y el medial, el 4 y el 5, ¿no es cierto? Aquí está el 5, que sería el medial. El 4, que sería el lateral. Entonces tenemos un lateral y un medial. El inferior, doctores, tenemos el 6. ¿Dónde están nuestros 6? Ustedes tienen buenos ojos. ¿Ve? No. Entonces tenemos un superior, el 7 medio basal, el 8 antero basal, el 9 de acá, hay que pintar esto, ¿no? De acá tenemos el látero basal y el 10 el póstero basal. Entonces esto es correspondiente al lóbulo inferior. Entonces esta es la segmentación pulmonar del pulmón derecho. Esto voy a arreglar, tengo que pulmón derecho. Vámonos al pulmón izquierdo. Luego igual me he puesto medio, ya estaba durmiendo, doctores, creo. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, ¿no es cierto? El superior y el inferior. El superior, 1 más 2, se le llama apical posterior. El 1 y 2. Este es el apical posterior. El 3 es el anterior. El 4 es el superior. El 5 es el inferior o lingular, ¿no? Ese es el lóbulo superior, todo esto. El lóbulo inferior, doctores, tenemos el 6, que es el superior. Luego tenemos el látero basal, el 8. ¿Sí? El 9, el 8 es el antero medio basal, perdón. El 9 es el látero basal y el 10 es el póstero basal. Sí, es. Entonces este es el pulmón izquierdo. Esos son los lóbulos, doctores. Y me acuerdo que en anatomía, con pieza anatómica nos hacían reconocer en células, ¿no? Bueno, continuando, doctores. Esta nomenclatura, bueno, existe una infinidad de nomenclaturas, no infinidad, ¿no? Pero existen varias. De acuerdo a cada autor se le ha puesto una denominación. Por ejemplo, Jackson y Heber han dado el nombre para cada segmento, ¿no? Boyden agrega un número en superíndice, ¿no? Por ejemplo, B1 y así. Y Queda emplea el latín para cada segmento y numera en superíndice. Cortés y Prax anota cada segmento con la sigla S, ¿no? Un S1, digamos así. Un número y el nombre de Jackson, o sea, S1 Jackson, S2 Jackson, así, ¿no? Guaya
lo llama uno o apical en el texto y ese uno en la fotografía, ¿no? Entonces estas son diferentes nomenclaturas que diferentes autores lo pusieron. Ustedes no pueden decir que no lo hemos reconocido solo como antero, látero y ya, sino también existen como abreviaturas, ¿no es cierto? A eso me refiero con esta diapositiva. Estos autores lo denominan de diferente manera. Aquí, por ejemplo, tenemos según Jackson y Hoover. Él le pone, este es el que hemos reconocido, ¿no es cierto?, con detalle. Jackson y Hoover le ponen, ¿no es cierto?, al apical, posterior y anterior. Ese nombre, el literal, él lo pone, este autor. Y de esta manera, ¿no? Aquí tenemos el 1, que es el apical, el 2, el posterior y el anterior. Este es el que me parece que es más fácil, porque ponerle abreviaturas y demás, no. Este es más representativo. Como ven aquí, hay un apical, este se va más atrás, se llama posterior, este viene adelante, se llama anterior, ¿no? Está más bonito. Entonces, este es el que vamos a manejar. Boyden. En el lado derecho, Boyden le pone, miren, al apical le llama B1, este rojito. Y lo divide en B1A anterior, B1B posterior, ¿no? Al posterior le denomina B2 con verde, B2, B1, B2, y al anterior B3, B1, B2, B3. Boyden lo nombra de esa manera, ¿no? El lóbulo medio, el B4 lateral, el B5 medial, B4, B5. Entonces hace de esa manera, ¿no? B6, B6, B7 el amarillo, ¿no? B8 el anterior, B9 y B10. Boyden lo nombra así. ¿Les parece? Más o menos, ¿no? Tampoco está tan difícil. Puede ser que podemos usar también esta nomenclatura. Simplemente para mostrarles, doctores, que en una radiografía es posible poderlo delimitar, poder ver esta segmentación que tanto lo hemos mencionado hace unos momentos, ¿no? Aquí el apical y demás, ¿no? Podemos llegar a ver. Pero llegado el momento estamos así y demás, ¿no? En la práctica vamos a hacer bastante reconocimiento de clases. Entonces, eso es. Aquí también vemos en una radiografía, según este otro autor, S1, dice, miren, no es B1, B2, sino S1, miren, está en esta región, que sería el superior, ¿no? Aquí otra diapositiva donde podemos observar el S2. En una radiografía se lo vería, este es en la PA, ¿no? Y en una lateral se vería de esa manera. Y otro segmento, el S3, en una radiografía PA se lo vería más abajo, ¿no? Y en una lateral de esta forma. Y el S4, ya vamos bajando más abajo, ¿no? En una PA y en una lateral. Entonces, en una placa, segmento tanto, difícil decir, pero vamos a aprender otra nomenclatura que les va a ser más fácil, ¿vale? Este es un S5. Pues observo imágenes radiopacas, homogéneas de borde bien definido a nivel de S5, todos se van a mirar raro. En la práctica yo les enseño de diferente manera, las regiones los reconocemos, ¿no? Diferentes. Pero esto es solo para esquematizar lo que estamos avanzando. Aquí tenemos un S6, ¿no? Esto sería ya mucho más atrás. Y este es el lado izquierdo. Bueno, esto ya casi habíamos repasado, ¿no? Esquemáticamente y con colores bonitos para repasar los nombres principalmente, para que los reconozcamos. También hay niveles, ¿no es cierto?
los niveles que nos ayudan a reconocer. Había más, estas diapositivas interesantes, por eso los puse, había más, pero hasta ahí que aprendamos están los niveles, son 5 niveles. Bueno, para repasar, esto también lo voy a poner en el link de la plataforma, todo lo que es anatomía, porque ahorita nos falta lo que son los músculos, los huesos y demás, o sea, para no cansarles hoy no les puse. Pero en cuanto a la segmentación pulmonar es ¿no? Estos videos me parecen los de YouTube muy interesantes, por eso es que los... Ya no se va a proyectar, o ahí no se va a proyectar. Pero se puede agrandar ahí. Ahí ojalá se proyecte, doctores, porque estamos con un internet. Esto para repasar lo que acabamos de avanzar. Estamos con... Eso que estoy con mi celular, pero peor debe estar el WhatsApp de él. Con esto estoy y está salvando. Entonces, eso es importante. Posibles preguntas de examen de lo que acabamos de avanzar, lo que el doctor ha dicho. Y lo que aquí el grupo en coro han dicho. En otras se dicen individualmente alzando la mano rápido, los voy a registrar. Esas dos posibles preguntas. Pero más adelante. Segmentación no muy rebuscado sería, sin embargo, vamos a ver. Pero desde el punto de vista clínico, sí, vamos a ver. Tendríamos ya 2 preguntas hasta el momento para la evaluación de todos. Ay, no carga, doctores. Sin embargo, va a estar en la plataforma y lo van a observar, por favor. El link también lo voy a pegar a la plataforma mismo, además de acá, ¿no? Mira, quiere cargar. Lo que de aquí de anatomía nos falta avanzar son los músculos. Ahí es donde vamos a aprender lo que son los músculos inspiratorios y expiratorios. Y nos falta avanzar también los huesos, que en cierto grado tiene importancia, ¿no? Si no quiere cargar. ¿O será que carga?